Les quiero contar, a modo de introducción, que este sábado me invitaron a una reunión y yo asistí a esa reunión que duró, fue bastante larga, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, donde se expuso mucho sobre lo que estaba pasando en nuestro país, se expuso mucho sobre lo que ya ha pasado y se expuso también sobre lo que va a pasar, ¿sí? O cómo ven después, a cara a las elecciones, cómo va a estar el país. El primer disertante que me interesó mucho lo que hablaba, ya es un político que ha sido elegido de un partido de aquí de Córdoba, y coincidía que otra sería la situación si Argentina viviese bajo los parámetros de Dios. Entonces, cuando yo escuché a este político decir esto, la verdad que me interesó. Me interesó porque él decía que estaba convencido que Argentina podría salir de este empantamiento que tiene si hiciéramos caso al Señor, o si buscásemos al Señor con mayor preocupación, con mayor importancia, si le entregásemos al Señor los problemas del país. Sería otra la situación que nos tocará vivir. La verdad que me gustó porque lo primero que hizo fue él darle gracias a Dios por el puesto que había llegado, y darle gracias a Dios y entender, y nos hacía entender a cada uno de los que estábamos ahí, cerca de 800, 900 personas, la importancia de poder comprometernos políticamente, pero también en ese compromiso poderlo llevar al Señor de la mano. Y la otra persona que me llamó mucho la atención, fue una persona que empezó a trabajar en el 2017 en la política, y de a poquito se fue involucrando un poquito más, y él se propuso romper una meta, se propuso romper un límite, y ese límite era, siendo él profesor de educación física, poder llegar a ser intendente de una localidad de aquí de Córdoba. Él empezó a trabajar. Lo primero que me llamó la atención es que él le dio gracias a Dios porque el plan que había podido ejecutar lo había llevado a ganar esa intendencia, y pedía como disculpas, ¿sí?, por una palabra que iba a utilizar. Entonces, todos abrimos los ojos y los oídos para ver cuál era esa palabra que él iba a utilizar, porque todo el mundo le decía que era imposible que él pudiese ganar las elecciones en ese lugar, porque ya este lugar venía con una intendencia de familiar, digamos, que hacía 24 años que estaban en el poder. Entonces él dice: yo sé que de la mano del Señor lo voy a lograr. Y estoy convencido, y esto es lo que él pedía disculpa, porque yo salí a evangelizar políticamente. Entonces él nos contó qué es lo que era para él evangelizar políticamente. Entonces él decía que él trajo a la política y hablaba con cada una de las personas que se encontraba o hacía campaña, y le contaba, ¿sí?, desde un punto de vista particular de él, lo bueno, lo factible que era organizar a la gente, organizar una campaña, poniendo como primer que habían tomado, la forma en comunicarse con los demás, la forma, prestarle atención a lo que iban haciendo. La verdad que me fue interesando, y yo ahí empecé. Él hablaba de romper sus propios límites, de entender que tenía una limitación al llegar a esa intendencia, y
había que romper esos límites. Entonces ahí fue donde el Espíritu Santo me iba diciendo, y yo fui tomando nota sobre sobre las estrategias que él había tomado y que él había llevado adelante. Y había otra persona, ¿sí? Que esto lo voy a contar cortito nomás porque si no se me va a ir el tiempo, que también salió elegido intendente, que también le dio gracias a Dios, que fue lo primero que dijo, porque él ganó por un voto, ¿sí? Él ganó por un voto en ese lugar, y no solamente que ganó por un voto, sino que le ganó al hermano por un voto. Y él daba gracias a Dios porque él decía que era segurísimo y todos daban ganador, hasta la madre lo daba ganador al hermano, y él decía, yo le confío a Dios y Dios me va a dar esa posibilidad de poder llegar a la intendencia. Esto a modo de presentación del tema, ¿no? Que fue lo que me inspiró a mí poder llegar a este tema. Pensándolo, yo pensaba que lo que era un límite. Geográficamente, un límite es una marca donde yo puedo delimitar lo que es una propiedad, una jurisdicción. En las relaciones interpersonales, los límites son los que ponen cada una de las personas para poder lograr un espacio, y en ese espacio poder concretar su respeto, ¿sí? Y poder concretar aquello que la persona tiene, la capacidad que la persona tiene para poder establecer ese espacio y poder vivir de una forma cómoda dentro de ese espacio. Los límites personales nos van a ayudar a cada uno de nosotros a controlar nuestro egoísmo, a no dejarnos manipular por los demás, y asimismo esos límites van a ser los que nos van a estar protegiendo de autocontrol de otros y no dejarnos ser controlados por otros. Una persona que tiene los límites claros, una persona que tiene sus límites sólidos y actúa según sus límites, va a estar delimitando y va a estar dando como testimonio qué es lo que realmente le interesa hacer y qué es lo que no le interesa hacer. Cuando nosotros vemos una persona que tiene esas características, decimos directamente no, a no le voy a ofrecer tal o cual cosa porque no va con la forma de pensar o no va con la forma de relacionarnos. Muchos de nosotros somos de poner límites, y esos límites que ponemos son límites emocionales, son límites mentales, y esos límites emocionales y esos límites mentales que vamos poniendo van a modificar nuestras vidas. Aunque le parezca mentira, van a buscar modificar nuestras vidas, porque nosotros, como hijos de Dios, estamos buscando un beneficio de autoprotección. Muchas veces hemos escuchado a médicos que es necesario poner límites para que sentirse cómodamente según las edades que uno tenga. Para vivir una vida saludable necesitamos límites, y pensando en todo esto, yo sabía que muchas veces hemos hablado de los límites en lo emocional, muchas veces hemos hablado en los límites corporal, pero a mí me interesaba más que nada en este tiempo hablar de límites espirituales. ¿Qué tal? Así que voy a hablar de límites espirituales. Y cuando digo que voy a hablar de límites espirituales, es hasta dónde queremos nosotros llegar espiritualmente, qué barreras queremos estar abajo y qué es lo que realmente estamos decididos a poder encontrar de la mano del Señor. Desde el punto de vista bíblico, los límites están relacionados con el autocontrol. La Biblia nos indica que debemos controlarnos a nosotros mismos, pero sabiendo que cada uno de nosotros tiene una naturaleza que desea controlar a los demás. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. En el capítulo 2 de Tito nos enseña sobre la sana doctrina. No son 14 versículos y son muy claros de esa sana doctrina. Y yo me pregunto, o me preguntaba, si nosotros estamos dispuestos a aprender sobre los límites espirituales. Muchas veces
nosotros no estamos dispuestos a aprender sobre esos límites espirituales por el compromiso que acarrea vivir dentro de ese límite espiritual. Ese límite espiritual tiene que ver con muchas veces yo sé lo que debo hacer, cuándo lo debo hacer, cómo lo debo hacer y mirando hacia dónde debo mirar para poder realizarlo. Hay hay mucha gente que conoce cuáles son sus límites espirituales, pero no va más allá para poder para poder cumplirlos, porque todo esto requiere de un desafío, todo esto requiere de un esfuerzo, y muchas veces no estamos realmente comprometidos con el desafío, realmente no estamos comprometidos con el esfuerzo. Eh, Puede ser, o nos puede haber pasado, ¿sí?, que estos límites algunas veces nos lleven a confusiones. Efesios 4:14 dice así: entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por el viento de la doctrina, por la astucia de los hombres, por artimañas engañosas y por el error. Llega un momento, familia, en que dejamos de ser bebés espirituales y ha llegado el momento de entender que verdaderamente la palabra de Dios, que verdaderamente aquello que existe dentro de nuestro corazón para poder superar esos límites espirituales debe ser superado. Ese debe ser uno de los primeros límites que nosotros debemos poner y tener en claro. Que llega un momento en que ya no podemos excusarnos en el yo no sabía, o yo me equivoqué, o yo no pude. Si estoy, o si voy en pos de esos límites espirituales, llega un momento en que yo tengo que afrontar la responsabilidad que me toca, o la responsabilidad que quiero adquirir para que esos límites espirituales, en vez de ser limitantes para cada uno de nosotros, actúen como la catapulta que me lleva al escalón superior. Perdón. Y cuando yo entiendo qué es lo que a mí me va a llevar al escalón superior, es importante que nosotros nos empecemos a esforzar, y es importante que nosotros empecemos a tener en cuenta todo aquello que realmente debo hacer y dejar de lado lo que no debemos hacer. Acá hay algo que es muy importante, ¿sí? Al nosotros estudiar la palabra de Dios, vamos a encontrar diferencias. Y estas diferencias que vamos a ir encontrando sobre los límites espirituales son lo que decía yo recién, nos van a catapultar para que podamos llegar a ese próximo paso. En el libro de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, dice así: esfuérzate para tener presente delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de Dios, la palabra de verdad. Acá, para vencer los límites espirituales, me está diciendo la palabra de Dios que nos debemos esforzar. Que no solamente nos debemos esforzar, sino que debemos ser buenos obreros. Y ser buen obrero, o ser aquella persona que cumple con la palabra de Dios, tiene que ver con que cuando llegue a la presencia de Dios, yo no me esté, o no nos estemos nosotros, cada uno de nosotros, avergonzando por aquello que hicimos mal o por aquello que dejamos de hacer. Porque muchas veces podemos haber comunicado palabra de Dios y no la hemos comunicado correctamente. Por eso lo que le hablaba recién de dejar de ser bebés espirituales y ir fluctuando de un lado hacia el otro. Importante, ¿sí?, que podamos examinar qué clase de obreros somos cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante entender esto? Porque de aquí en adelante, ¿sí?, voy a poder edificar mi vida basada en aquello que yo conozco o en aquello que yo creo que es cierto.
pero me deberé esforzar para poder entender, ¿sí?, que no debo ignorar lo que dice la Biblia, sino al contrario, lo debo estudiar y lo debo tener, lo debo entender para podérselo hacer entender a otros y esas personas vivan con la satisfacción de que han podido encontrar lo que es la palabra verdadera y lo que hace que nosotros seamos ejemplos por el testimonio, por lo que hacemos y por lo que decimos. Este esforzarme o este esforzarnos nos va a llevar a cada uno de nosotros a bogar mar adentro, ¿sí?, a poder conseguir aún un poquito más de lo que estamos haciendo. Yo lo he tenido y lo he contado muchas veces. Una vez le pregunté al Señor qué pasaría en mi vida si yo orara 5 minutos más por día. Y el Señor me respondió y me dijo: orá 5 minutos más por día y vas a ver el resultado. O sea que muchas veces es necesario, sí o sí, empuñar el arado y seguir adelante para poder ver los resultados. Ninguno de nosotros tiene resultados comprados. Ninguno de nosotros ha podido hacer o ha podido entender o vivenciar aquello que todavía no ha cumplido. Entonces, es muy importante entender este versículo, porque de este versículo parte hacia dónde queremos llegar cada uno de nosotros espiritualmente. Desde este versículo nace la posibilidad de poder esforzarme o no, o cuánto, para poder llegar a ser un buen obrero, para poder presentarme delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. ¿Qué te parece? ¿Cómo fue mi tarea? ¿Cómo lo hice? ¿Me quedé en la chatura de lo que conocía o fui un poquito más adelante? ¿O fui un peldaño más arriba? Entonces, esto depende de cada uno de nosotros. No solamente depende de cada uno de nosotros, sino que el Espíritu Santo de Dios nos impulsa a cada uno de nosotros a que nos vayamos un poquito más. Si ustedes piensan, cuando hicieron su primera oración, ¿sí?, cuando recibieron a Jesucristo, y las oraciones que hacían en esa época no son las mismas oraciones que hoy pueden hacer. Porque ya toman en cuenta algún detalle, porque ya toman en cuenta una palabra, toman en cuenta otra palabra, el sentimiento, ¿sí?, es otro, y hemos visto que aún sin querer hemos pasado esos límites, hemos sobrepasado esos límites, y cuando yo empecé en la teoterapia conocía muy poco de la palabra de Dios, o tenía la palabra de Dios como un referente de lo que había aprendido en la Iglesia Católica, pero no la había vivenciado. Cuando uno empieza a entender esto, cuando uno entiende lo que realmente me propone el Espíritu, o nos propone el crecimiento que nos propone el Espíritu cada uno de nosotros, empezamos a entender ese versículo que es muy conocido para todos nosotros, Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿sí? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, en esta familia, hemos contado muchas veces que los hombres tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Me quiero referir en el día de hoy a ese espíritu y la importancia que tiene ese espíritu en nuestras vidas para poder sortear aquellas dificultades espirituales y para poder entender que en ese espíritu, donde vive la intuición, que es la facultad del espíritu que le permite al hombre entender las manifestaciones de Dios, ¿sí? Entonces, porque para muchas cosas que nosotros entendemos que vienen del Señor, son locura para otros, pero para nosotros son sabiduría, o es sabiduría. Entonces, esa intuición que nosotros tenemos, intuición espiritual que nosotros tenemos, debemos, familia, sí o sí, aprender a manejarla. ¿De qué forma voy a aprender a manejar yo esa intuición? Poniéndola en práctica,
pidiéndole revelación al Espíritu Santo, pidiendo que Él me capacite. Y tengo un versículo también para desarrollar esto, que es 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, ¿sí? Es necesario que nosotros recibamos a Jesucristo para dejar de ser hombres naturales y comenzar a ser hombres espirituales. Y sigue diciendo el versículo, porque para ellos muchas cosas es locura y no pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muchas cosas de las que nos pasan en nuestras vidas, familia, ha llegado el momento que nosotros veamos de dónde viene esa raíz, o de dónde viene aquello que todavía no hemos podido lograr, o por qué no lo hemos podido lograr, si no tiene un trasfondo espiritual. Y si hay algo que no hemos podido lograr y tiene un trasfondo espiritual, ha llegado el momento de romper un límite, para que podamos sanar, para que podamos llevar adelante y para que podamos ir a ese lugar donde el Espíritu de Dios nos está esperando. Es vital para nuestra salud espiritual que nosotros podamos mantenernos fieles a las enseñanzas del Señor. ¿Qué es lo que es mantenerse fiel a la enseñanza del Señor? Aquello que yo he leído, aquello que yo he visto, poderlo llevar a la práctica, pero no como le parece a Marcelo Grau, ¿sí? O a cada uno de nosotros, sino llevarlo a la práctica según el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios me dice que lo lleve a la práctica. Cuando vamos entendiendo estas pequeñas, grandes cosas, vamos desatando nudos que nos han tenido atados muchas veces y no hemos podido lograr eso que tanto hemos ansiado de poder ir al escalón más arriba. Otra cosa que reside en el espíritu es nuestra conciencia. ¿Qué es lo que es la conciencia? La facultad que nos permite discernir de lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Permite tener la plena convicción de saber cuándo yo estoy haciendo, cuándo nosotros estamos haciendo bien las cosas y cuándo no las estamos haciendo correctamente. Hay un versículo en 1 Corintios 6:12 que dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. El Señor nos dice a cada uno de nosotros: hacé como te parezca, pero yo te recomiendo que hagas esto. El versículo me está diciendo que yo puedo hacer como a mí me parezca, o podemos hacer como a cada uno de nosotros nos parezca, pero atengámonos a las consecuencias, ¿sí? Después no digamos, porque yo creía, porque ya dejamos de ser esos bebés espirituales, ¿sí? Y no solamente que ya dejamos de ser esos bebés espirituales, sino que ya comprendemos qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Entonces, tengamos en cuenta que aquello que me es lícito y que creo yo que lo puedo hacer de la mano del Espíritu Santo, seguramente lo podremos hacer y seguramente creará una empatía en nosotros poder hacerlo. Aún nos estaremos esforzando, como decía el versículo anterior, para ir y conocer un poquito más, para ir y conocer de qué forma lo puedo hacer mejor. ¿Cómo se puede perfeccionar mi oración? ¿Cómo puedo convertirme en una persona eficaz, eficiente y efectiva en aquello que estoy orando? ¿De qué forma debo orar? ¿A qué cosa le debo prestar atención en una oración? ¿A qué cosa le debo prestar atención en una cita bíblica? ¿Qué es lo que ha tocado mi corazón? ¿Qué es lo que puede tocar el corazón del que yo le voy a enseñar? Entonces, hay muchas veces que no estamos dispuestos, familia, a dar el salto a un escalón superior, porque esto requiere de compromiso. Esto requiere de ir y presentarme delante del Señor y decirle: mira, Señor, mira, papá, esto tengo hoy para entregarte. Y hay muchas veces que a nosotros mismos no nos gusta qué es lo que le vamos a entregar al Señor. Por H, por B, por Y, Z, por lo que fuese. Pero el compromiso está en cada uno de nosotros. No solamente que el compromiso está en nosotros, sino que es una forma de actuar a la cual debemos actuar. En la teoterapia también dice que dentro de esa área espiritual está la comunión. La comunión
nos permite tener acceso a la presencia de Dios, tener un trato directo con el Señor. Fíjese qué salto espiritual estamos dando cuando yo llego a la presencia del Señor, cuando yo llego a entender lo que Él me está diciendo, y no solamente lo entiendo, sino que lo pongo en práctica y veo los resultados. Estoy aboliendo un límite de mi vida, ¿sí? Estoy aboliendo un patrón, o estamos aboliendo patrones que han estado por mucho tiempo en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a modificar estas estructuras espirituales, cuando nosotros empezamos a entender que el Espíritu de Dios se mueve en nosotros y con nosotros mediante sencillos actos que realmente vengan de la presencia del Señor, venga de esa comunión con el Señor, vamos a entender o vamos a comprender que realmente estamos frente a una batalla, estamos frente a una lucha espiritual y tenemos la posibilidad de siempre ir adelante porque hay algo que tiene el Hijo de Dios, aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, que es el respaldo. El respaldo que nos brinda el Señor para poder hacer todas estas, no digo aventuras, y no digo proezas, sino que aquello que el Señor me está de alguna forma mandando a hacer. Para esto necesitamos, como decía al principio, romper un límite espiritual, ¿sí? Y romper ese límite espiritual lo voy a romper conociendo la verdad. No solamente la verdad en la palabra de Dios, sino conociendo cuál era la verdad que me movía a mí, o cuál era la verdad, o cuál era el patrón que me movía a mí. Es necesario que nosotros empecemos a seguir y a hacer y actuar tal como actuaba nuestro Señor Jesucristo para que podamos entender qué es lo que quería hacer. Segunda de Timoteo 1:13 dice así: sigue el patrón de las palabras sanas que has escuchado de mí, en la fe y en el amor que están en Jesús. Que podamos entender esto, ¿sí? Que podamos seguir aquello que se ha manifestado en nuestras vidas, que el Espíritu de Dios ha manifestado en nuestras vidas. Entonces, no es tan fácil mantener esta área espiritual, ¿sí? No es tan fácil mantener esta área espiritual viva, no es tan fácil mantener esta área espiritual dinámica, sino que hace falta que nosotros tengamos en claro algunas cositas, ¿sí? Esta área espiritual tiene algunas necesidades, ¿sí? Y esas necesidades que tiene esa área espiritual también la podemos llamar límites, ¿sí? El primero de estos límites es que esa área espiritual necesita recibir sí o sí vida, necesita sí o sí recibir salud, necesita recibir sí o sí salvación. Cuando nosotros entendemos o cuando nosotros conocemos, ¿sí? Que no estamos, muchas veces decimos, uy, me alejé del Señor, no estoy como debería estar, o hice lo que no debía hacer. Nos estamos dando cuenta, ¿sí? Que debemos recibir vida, que debemos no solamente recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, sino que es necesario mantener viva esa llamita, es necesario mantener esa salud y mantener lo que hemos llamado la vivencia espiritual, ¿sí? Segundo, el espíritu debe recibir el impacto sobrenatural de Dios. ¿Qué es el impacto sobrenatural de Dios? Ese impacto sobrenatural de Dios tiene que ver con aquello que nosotros creíamos que nos podía dar el Señor una vez. Les cuento mi testimonio personal. Yo una vez le pedí al Señor algo que para mí era imposible que Él me lo regalase o me lo diese. Entonces, y no sé por qué, el Señor me lo regaló y me lo dio. Entonces yo quedé como asombrado, ¿sí? Qué bueno que es Dios, dije. Pero esto es lo único que Él me puede dar, o lo más grande que me puede dar. Y siempre, siempre nos va a estar sorprendiendo el Espíritu Santo
porque ante esa creencia nuestra, que era lo mejor que nos podía dar, lo mejor que podíamos encontrar de él, siempre, siempre tiene un poquito más. Ese poquito más lo voy a ir encontrando a medida que vayamos rompiendo esos límites espirituales. Tercero, el espíritu debe ajustarse a la conciencia y a los parámetros, perdón, el espíritu debe estar conociendo cuáles son los parámetros de Dios. Y si hay alguien que no nos deja conocer esos parámetros de Dios, es nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, es importante que podamos ajustar nuestra conciencia a esos parámetros que el Señor nos ha pedido o nos ha hecho conocer. Tener una buena conciencia nos da libertad a cada uno de nosotros. Tener una buena conciencia nos da seguridad a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si yo tengo una conciencia de libertad y de seguridad, el Espíritu de Dios se va a mover fluidamente en nuestro andar. Nos va a estar dando la posibilidad de que conozcamos el amor y que multipliquemos nuestra fe. Cuando nosotros tenemos clarito estas cosas, cuando nosotros tenemos claro cómo lo debemos llevar adelante, cómo debemos romper estos límites, de a poquito, ¿sí? Vamos a ir haciendo de nuestras vidas espirituales nuevas vidas en crecimiento, porque vamos a estar rompiendo límites, porque vamos a estar trabajando en la comunión, porque vamos a estar trabajando en la conciencia, ¿sí? Y porque vamos a estar trabajando en la intuición. Vamos a estar, en pocas palabras, entendiendo lo que nos dice el Señor. Lo vamos a estar poniendo en práctica, lo que dice el Señor, y aún, familia, vamos a estar viendo los resultados. Y cuando yo empiezo a ver los resultados espirituales en nuestras vidas, o empezamos a ver nosotros los resultados espirituales en nuestras vidas, entendemos que el Espíritu de Dios se empieza a mover, ¿sí? Yo me acuerdo que una vez me mandaron a orar por una señora que ya estaba por morir, ¿no? Entonces me dijeron, andá y orá por esta señora porque ya le queda pocos días de vida, le queda poco tiempo de vida. Y cuando yo estuve frente a la señora, yo empecé a orar por la señora y me di cuenta que en algún momento yo no estaba orando como me habían indicado que orase, ¿sí? Sino que yo estaba orando para que el Espíritu de Dios le diese vida a esa mujer. Y para mi sorpresa, y para la sorpresa de muchos, esa mujer vivió mucho tiempo, muchos años más, no era el momento, y muchas veces el médico había creído que ya era la última instancia, pero cuando uno pudo escuchar la voz del Espíritu Santo y hacer como el Espíritu Santo mandaba hacer, uno va entendiendo esto. Yo les preguntaba recién si estamos dispuestos a crecer espiritualmente, ¿sí? Si estamos dispuestos a identificar cuál es ese límite, si estamos dispuestos, ¿sí?, a avanzar en aquello que hemos aprendido y en aquello que hemos conocido. Recién decía que era importante, ¿sí?, que pudiésemos esforzarnos, que era importante que pudiésemos esforzarnos, pero por acá me había hecho yo, cuando estaba hablando del punto de vista bíblico del autocontrol. En el autocontrol tenemos que entender que en el autocontrol va a estar relacionada mi voluntad, ¿sí? Y mi voluntad no está dentro del área espiritual, ¿sí?, sino está dentro del área psíquica. Entonces es necesario o es necesaria que se pueda dejar mover esa voluntad, pero ser movida mediante el Espíritu de Dios. Entonces, hay muchas veces que nosotros creemos o tenemos creencias falsas, y en esas creencias falsas que tenemos hay tres que son muy importantes. La primera, ¿sí?, puede ser que tengamos una creencia limitante, ¿sí? Yo no creo que pueda hacer tal o cual cosa. Y eso lo comprobamos fácilmente, porque muchas veces hemos dicho, Dios está tan ocupado que no me puede atender a mí mismo, ¿sí? Oré, pero el Señor no me escuché, ¿sí?
El Señor no escucha mi oración. Y esas son limitantes que están en nuestras vidas, que afectan espiritualmente, nos afectan a cada uno de nosotros espiritualmente, porque están apañando, ¿sí?, el crecimiento de cada uno de nosotros, ¿sí? Muchas veces, la segunda, falta conexión con Dios, ¿sí? No tengo tiempo para hacer mi devocional. No tengo tiempo para orar con el Señor. Esto ya lo leí, decimos, ¿sí? Pero debemos entender que es necesario hacerse el tiempo es necesario volver a releer algunos pasajes bíblicos, porque como la palabra de Dios es viva, seguramente algo nuevo tendrá para indicarnos, algo nuevo tendrá para modificar. Hay actitudes nuestras de autosuficiencia. Cuando le decimos al Señor, Señor, yo lo resuelvo solo, no te hagas problema. Y dejo de lado, ¿sí?, la ayuda que puede venir de parte del Señor. Es necesario que nosotros empecemos a cambiar nuestra mentalidad, ¿sí? Es necesario que nosotros empecemos, ¿sí?, a trabajar dentro de nuestra mentalidad, ¿sí? ¿Y de qué forma debemos hacer esto? Lo debemos hacer haciendo menos, más productivos los sí y menos improductivos los no, ¿sí? No puedo hacer esto, no es cierto. Sí lo puedo hacer de la mano del Señor. Visualizarnos en el éxito, pero no en el éxito que nosotros creemos, sino en el éxito que nos puede brindar el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Ese éxito va a permitir, ¿sí?, romper con límites. Ese éxito, cuando yo me vea en la plataforma, cuando yo me vea en un peldaño más alto, voy a entender que de a poco lo fui logrando. Me acordaba cuando iba leyendo todo esto, permiso, de este muchacho que había empezado en el año 2017 a trabajar por su proyecto a la intendencia, ¿no? Estuvo 6 años trabajando al proyecto a la intendencia, estuvo 6 años trabajando con las personas que estaban a su alrededor y pidiéndole al Espíritu Santo que le diera la gracia para poder ser intendente. Muchas veces, familia, es importante buscar apoyo, ¿sí? No es necesario que uno pase por estas sequedades solo. Es importante que busque el poder del Espíritu Santo, que busque el consejo del líder, que busque el consejo de aquella persona que ha vivido estas circunstancias especiales y particulares. Saulo de Tarso estaba súper convencido, ¿sí?, que estaba haciendo bien las cosas. Estaba súper convencido que era necesario matar cristianos. El convencimiento que tenía este hombre era máximo, pero se encontró con nuestro Señor Jesucristo y le dijo, Saulo, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Rompió un límite, y ese límite que rompió tuvo que ver con empezar a ver o empezar a escuchar a Dios de otra forma. Es necesario que nosotros tomemos medidas. Y cuando tomamos estas medidas, una vez que hemos identificado cuál es el límite que debemos romper, ponernos a trabajar sobre ese límite que hay que romper. Ponernos a trabajar sobre esa instancia particular a la cual cada uno de nosotros conoce, ¿sí? Y empezar de a poquito. No sé cuánto tiempo lleva, no sé. Un mes, un día, 2 años, 3 años, una vida. Lo importante es estar convencido que estoy en un lugar donde debo superarme espiritualmente, estoy en un lugar donde esta superación espiritual va a tener que ver con agradarle a Dios y no agradarle a los hombres, sino que va a tener que ver con mi relación particular con Dios. Y en tu relación particular con Dios, te cuento algo, o les cuento algo. Solo está presente vos y Dios, vos y el Espíritu Santo. No lo podemos engañar a Él.
Él conoce cuáles son nuestras debilidades. ¿Y sabes qué? Él está dispuesto a ayudarte y ayudarnos a cada uno de nosotros, porque no me salgo de la olla, para que podamos estar en esa comunión perfecta, en ese amor continuo, en ese amor precioso con el Espíritu Santo. Familia, debemos decidirnos a arrancar. Y ahora vamos a arrancar con la aplicación teoterápica ya para ir terminando, ¿sí? Aplicación teoterápica. Es necesario que nosotros hagamos un plan, ¿sí?, en el cual vamos a trabajar. Es necesario que nosotros nos rindamos, ¿sí?, ante aquellos límites que aún no hemos podido superar. No sabemos si nos va a salir bien al principio, si nos va a salir bien a partir del segundo, tercero, cuarto día o del año. Pero es importante, como les decía recién, aprender de nuestros propios errores. Y una vez que hemos aprendido de los errores, poder buscar la forma de sanar esos errores, de sanar esos problemas y entender que sí tenemos la ayuda del Espíritu de Dios que va a estar siempre presente en nosotros. Hay una cosa que es primordial, ¿sí? Debemos siempre recordar la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Siempre debemos recordar, para poder vencer estas metas espirituales, ¿sí?, que el aliento del Espíritu Santo, ese aliento que nos va a estar Él dando, va a ser irreemplazable por cualquier otra cosa, ¿sí? Debemos trabajar para ser aprobados, ¿sí? Pero no por mi amigo, por mi esposa, por mi esposo, por mi vecino, por mi líder. Ser aprobados por el Señor. Porque el día que lleguemos a la presencia del Señor, no va a estar ni la esposa, ni el hijo, ni el amigo, vamos a estar frente a frente con el Señor. Y va a llegar el momento en que me diga, Marcelo, ¿qué hiciste aquella noche donde estabas explicando de los límites y te faltó decir tal o cual cosa? ¿Sí? Es necesario que estemos atentos, familia, a esas menudencias, porque suelen ser muy importantes, ¿sí? Les hablaba recién de las trabas. Esas trabas que tenemos son las trabas que nos van a dar a cada uno de nosotros la bendición de haber peleado la buena batalla y haber ganado. Familia, quería traerles esto que me parecía bastante importante de poder superar límites, muchos límites, pero hay límites espirituales que siempre van a estar pendientes en nuestras vidas. Siempre van a estar a forma de superarlos, y en esa forma de superarlos vamos a depender siempre del Espíritu Santo de Dios de poder hacerlo. Vamos a depender siempre de entender la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios, ponerla en práctica y actualizarnos en esa palabra. Así que, si les parece, hacemos una oración para terminar, y después vamos, si alguien quiere hacer algún comentario, si alguien tiene alguna preguntita, y el Espíritu Santo me da la revelación y yo la puedo responder, la responderé. Si no, buscaremos en los libros. Espíritu de Dios, te queremos alabar y bendecir, como siempre te decimos, Padre. Pedirte a ti, Señor, que sigas siendo nuestro Maestro, Padre. Y que nosotros te podamos reconocer como ese Maestro que nos va a enseñar día tras día a poder enfrentarnos a nuestros límites, a poder conocer nuestros límites, Señor, pero con una condición, Señor. No para culparnos de algo o para clavarnos un puñal, sino que por el contrario, para que podamos aprender, Señor, que podemos mejorar cada día. Tú nos vas a dar las herramientas, tú vas a dar las estrategias, Espíritu Santo de Dios, para que podamos ir, ¿sí?, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente, Señor. Que brille en nosotros la excelencia del Espíritu Santo, la excelencia de Papito Dios, ese Papito que quiere que cada uno de sus hijitos, nosotros, vivamos de una forma diferente. Es muy importante lo que hemos aprendido hasta ahora, Señor del cielo, y te damos gracias. Pero queremos, Señor, ir al nivel superior, Señor. Queremos ir al nivel de arriba, Santo Espíritu de Dios, entregándote a ti, Señor del cielo, todo aquello, Señor, que no es honrable para ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Espíritu Santo de Dios, que nos podamos poner de acuerdo contigo, Señor del cielo. Y sabemos que tú, tu inmensa misericordia, Señor del cielo, nos estará dando una nueva oportunidad. Que tu gloria y tu poder, Señor, nos lleve a tener
esta experiencia, Señor, de romper límites espirituales, de ir más arriba, Señor del cielo, de buscar, como decía recién, esa excelencia que proviene de tu mandato. Bendito es tu nombre, Señor, y bendito eres tú, Padre. Que tu gloria, que tu poder, Señor del cielo, sea el que esté en este tiempo, dándonos la oportunidad de orarte a ti. Bendito eres, papá. Te alabamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor del cielo, por lo que has aportado a nuestras vidas esta noche, Señor. Porque ya, Señor, abriste nuestra imaginación, Señor. Ya, Señor, estamos conociendo cuáles son nuestros límites, Padre del cielo, y nos estás dando, Señor, esta bella oportunidad de poder dialogar contigo, de poder estar contigo y saber que el Santo Espíritu nos llevará al nivel superior. Te damos muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.